Buenos días a todos. Buenos días, profe, buenos días. Milagro Picón. Buenos días. ¿Mande, profe? ¿Qué milagro? Me disculpe por faltar el martes, hoy que falleció mi abuela y pues anduve todo el día en un rancho y pues sin señal, pues no pude avisar tampoco. Una disculpa ahí. Perdón, no sabía. Sí, no pasa No. nada. Espérame unos minutitos, aquí tengo un problemita con la computadora. Sí, profe, está bien.
Bueno, mientras carga esto, déjenme les paso lista. Bautista, Presente. Blanco, Presente. Contreras, Presente, profe. González, Presente. Tierres, Presente. de la Cruz, Presente, profe. Fuentes, Presente, profe. Martínez Ramírez, Presente. Mendoza, Presente. Nicolás, Presente. Con, Presente, profe, presente. Gámez, Presente, profe. Vidal. Presente, profe. Muy bien. La clase anterior nos quedamos viendo un ejemplo de cómo resolver un circuito de dos mallas utilizando las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Sí. Muy bien. En cómo empezamos, ¿alguna duda? Estamos aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, donde decíamos que, si no me equivoco, I3 igual a I1 más I2, o I1 más I2 igual a I3. ¿No? ¿No hay duda? No, profe. Muy bien. Entonces después para la malla 1 tendríamos que los 10 volts menos el voltaje. Profe, Mándeme. ¿no está compartiendo pantalla? Yo sé que no, pero estoy Ok. repitiendo donde nos quedamos. Era 10 menos BR1 menos BR3, o era 10 menos I1 por R1 menos I3 por R3 igual 0, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Ok, bueno, pues esto es para la primer malla. Para la segunda malla, ¿qué tendríamos?
Les pregunta, chavos, ¿qué tendríamos para la segunda malla? ¿Cómo estaría la ecuación? 20 más B cierre 2 menos BR3 ¿Por qué estaríamos usando esos signos? por la resistencia 2. ¿Por qué esos signos? Porque por la corriente del reloj. Porque porque sería del menos se pasan más si la resistencia 2. ¿Por qué estaríamos poniendo así esa polaridad del voltaje? ¿O por qué decimos que es menos más? No tenemos ahí marcada la polaridad. O sea, marcada me refiero a que tengamos escrito ahí el más ni el menos. Pero tenemos marcada el sentido de la corriente. El sentido de la corriente estamos observando las flechitas donde dice I1, donde dice I2 y donde dice I3. No tanto las azules. ¿Por qué decimos que es así? Que yo no se los he dicho ahora en esta clase, pero ya debieron de haberlo visto en clases anteriores. Análisis de circuitos es una en la cual debieron de haberlo visto. Perdón, en circuitos eléctricos. No, ni idea de cómo es la polaridad. No, yo no me acuerdo, profe. ¿Alguien se acuerda? ¿Tames? No, profe, yo como le comenté, batallé con con la ley de Kirchhoff, cuando me la mostraron la primera vez. Esto no es de leyes de Kirchhoff, esto es simplemente una polaridad por voltaje. Nadie. Bien, se supone que cuando una corriente está entrando en un componente, o en este caso una resistencia, por la parte donde entra la parte positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tendríamos en el voltaje, por ejemplo, en R1. Bueno, que ya se me bloqueó esto. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el voltaje que tenemos aquí R1, digo, ya lo pasamos, pero ya lo vimos. O sea, ahí sí. Tiene razón, profe, ir siguiendo de hecho, ahí mismo las flechas. Es lo que les dije hace rato preguntándole de las flechas, que se observaran las flechas de la corriente. Entonces, es la corriente, no es la flecha azul. La flecha azul simplemente es el sentido en cómo se está analizando. La polaridad de este voltaje sería más o menos. ¿Por qué? Porque está entrando la corriente por el lado izquierdo, por eso ese sería el positivo. Para la resistencia 2, ¿cómo sería la polaridad? Sería negativo. Ok. Ahorita le dije, la polaridad de voltaje en R1 sería más menos, ¿verdad? Ya les apunté. ¿Cómo sería la polaridad de voltaje en R2? Igual, ¿no? Más o menos. ¿Por qué razón?
porque la corriente que sale por los 20 volts llega siempre sale en positiva. Ok, pero ¿por qué sería la polaridad más menos? O sea, más menos, si la corriente está entrando No por el lado sería, derecho, No, es al revés. Donde va el menos, el más. entonces sería menos más. Perdón, sí, menos más. ¿Cómo sería la polaridad en R3? Negativo. ¿Por qué negativo? O sea, no entiendo qué tengo negativo. Sería igual, profe. Estamos hablando de dos polos, Sería más, menos, igual. más menos. ¿Por qué razón? Porque está girando en sentido contrario la Eso no tiene nada que ver que esté girando en sentido Ah, contrario. ¿A qué se nos vamos a basar para dar una polaridad? Y siguen con lo del sentido de las manecillas del reloj. ¿Por qué razón estamos poniendo estas polaridades? ¿A qué se lo estamos atribuyendo? sí, a la flechita de abajo. Es a la corriente, chavos. En este caso sí es la flechita de abajo. ¿Sí? Estamos aquí con I1. ¿Por dónde entra I1 en la resistencia? Por el lado izquierdo. Entonces le ponemos el positivo por donde está entrando la corriente. Nos vamos a I2. ¿Por dónde estamos poniendo el positivo? Por el lado derecho, porque por aquí está entrando I2. ¿Por qué le estamos poniendo a R3 el más menos? ¿Por qué? Porque por acá, por arriba, por aquí es por donde está entrando I3. Por esa razón pusimos así la polaridad. No por estas azules. Las azules pueden no estar y no tiene nada que ver. Aquí nos está marcando este azul, es como si fuera decir, analícelas en este sentido. Porque si estas pueden estar para este otro sentido, las tendremos que analizar para este otro sentido. Y si ustedes la analicen en ese sentido, toda la ecuación sería diferente. ¿Por qué razón? Porque ahora el voltaje B1 va de más a menos, entonces sería negativo y los demás positivos. Que al final de cuentas llegaríamos a esta misma ecuación. ¿Por qué razón? Porque si tenemos aquí el menos 10, ignorando todo esto de aquí, y estos son positivos, bueno, este es menos 10 así largo para que no, igual 0. ¿Qué pasa cuando yo el menos 10 lo pasara para este lado, para igualarlo a los otros dos? Pues está negativo, está restando, pasa sumando, y me quedaría 10 igual a 1, hay 1 R1 más y 3 R3. Entonces, no habría esa diferencia. Entonces no tiene nada que ver este color azul. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. ¿Entendido? Sí, Porque aquí es de donde salen todos los errores en este tipo de problemas. ¿Está claro? ¿Cómo se sacan las sí, polaridades? González, ¿está claro? sí, profe. Okay. Muy bien, entonces tenemos que en el segundo loop, o en la segunda mallita, pues tenemos ahí el 20, ¿ok? ¿20 qué? ¿Qué más sigue? Sería menos BR2 Menos voltaje en R2. Y luego, ¿qué más? menos BR3 Entonces, voltaje en R3. Igual 0. O sea, ya no hay ningún otro voltaje ahí en esa malla. Por eso ya sería igual 0. Entonces esto lo vamos a dejar como, vamos a pasar los voltajes para el otro lado, así como lo tenemos aquí. 20 igual. Y estos voltajes vamos a ponerlos como
corrientes y resistencias. ¿Por qué razón? Porque no tenemos marcado realmente ahí el voltaje, sino en puras corrientes y resistencias. Pues tenemos a I2 que multiplica R2 más I3 que multiplica R3. Así queda claro por qué se hace esto, ¿verdad? Sí queda claro por qué se hace eso, ¿verdad? No, profe. Ok, ¿qué dice la ley de Porque Ohm? se unen. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que corriente por resistencia si es igual a voltaje. Ok, voltaje es igual a corriente por resistencia. Para el voltaje en R2, ¿cómo yo lo sacaría? Si tengo lo que es la corriente y tengo la resistencia. ¿Cómo lo voy a sacar? ¿Cómo lo voy a sacar? Con la corriente. Con la corriente. Okay. ¿Y qué más? Checan toda la Decía por corriente resistencia. total y la Es resistencia total. corriente por resistencia, lo que acaba de decir. Si me dice que con la corriente el voltaje no es igual a la corriente nada más. No, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, lo que yo estoy poniendo aquí abajo, donde dice R2, tengo I2 por R2. I2 por R2. I2 por R2 es un voltaje, entonces es el voltaje que tengo en la resistencia 2. I3 por R3 es el voltaje que tengo en la resistencia 3. I1 por R1 es el voltaje que tengo en la resistencia 1. ¿Queda claro? ¿O sigues habiendo dudas? Sí, queda claro. ¿Seguro? Sí. ¿Todos los demás queda claro? ¿Dames? Sí, profe, yo sí. Sí, profe. Ok, como pueden observar ustedes en el circuito, conocemos el valor de las resistencias, ¿verdad? Así es. Sí. Entonces, estas dos ecuaciones pues podrían quedar de la siguiente manera. O sea, ya para tener ahí números. Entonces tenemos aquí la primera. O sea, vamos a hacer la... Bueno, o sea, no les pongo números porque después se van a confundir. Ok, del primer lazo es 10 igual. ¿Cuánto vale la primera resistencia? R1, ¿cuánto vale? 10 ohms. 10 ohms. Entonces son esos 10 que multiplica ahí 1. Okay. Y luego después tenemos R3. ¿Cuánto vale R3? 40 ohms. 40 ohms que multiplica ahí 3. Y la segunda ecuación son 20 igual a R2. ¿Cuánto vale R2? 20 ohms. 20 ohms. 20 que multiplica ahí 2 más 40 que multiplica ahí 3. Los números que parece, la I parece un 1, después se van a confundir. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe.
Ok, muy bien. Entonces ya tenemos aquí las ecuaciones para poder obtener lo que viene siendo la corriente y pues lo que viene siendo los voltajes, ¿no? Entonces, de la ecuación 1, o sea, tenemos ya las ecuaciones que I3 es igual a I1 más I2. Entonces, de la ecuación 1 tenemos que I1 e I3, ¿verdad? Tenemos aquí I1 e I3. Entonces, estas dos pues son dos incógnitas. Entonces, tendríamos que hacer cualquiera de estas, ocupar cualquiera de estas ecuaciones, que viene siendo prácticamente es la misma, sustituirla en esa ecuación. ¿Por qué razón? Para poder igualar. Entonces vamos a hacerlo. La ecuación 1, que viene siendo 10 igual a 10 y 1 más 40, que multiplica a I3, pero I3 lo vamos a sustituir por la equivalencia que tiene allí. Entonces, de la ecuación 1 de 10 igual a 10 y 1 más 40, ponemos la equivalencia de I3, que es I1 más I2. ¿Ok? Entonces multiplicamos 40 por I1 y luego después multiplicamos 40 por I2. Y nos va a quedar 10 igual a 10 y 1 más 40 y 1 más 40 y 2. ¿Sí? ¿Me están siguiendo allí? Sí. Después, ¿qué hacemos? Tenemos I1 aquí y 1 acá, entonces estas dos las podemos sumar. Las 10 y 1 más 41, ¿cuánto va a dar? Pues 51 más 42 y ahí terminamos con la ecuación. Ok, nos vamos a la siguiente ecuación, la ecuación 2, donde tenemos 20 igual a 22 más 43. Otra vez hacemos lo mismo, sustituyendo el valor de I3. Entonces, para dejar todo en términos de I1 y I2. Entonces, en la ecuación 2, vamos a tener 20 igual a 22 más 43, pero igual los sustituimos por I1 e I2. ¿Está quedando claro el por qué I1 más I2? Sí, profe. Hacemos la misma multiplicación y nos va a quedar 22 más 41 más 42. Entonces tendríamos iguales I2 e I2, ¿verdad? Entonces esas las podemos sumar. 20 más 40, pues va a ser 60. Entonces nos va a quedar la ecuación como 20 igual a 41 más 62. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Y entonces nosotros pudiéramos despejar
cualquiera de esas corrientes, porque ya tendríamos manera de tener únicamente una sola incógnita. O sea, ¿a qué me refiero? Si ustedes observan en las dos ecuaciones, tengo nada más dos incógnitas. Si yo despejo cualquiera de ellas, tendría una sola incógnita. Entonces, si despejamos, por ejemplo, I2, despejamos I2, no sé cómo se dice en inglés, me olvidó. Se trabó esto. Si despejamos I2, ¿qué nos quedaría? ¿20 y 41? 20 y 41. 20, 40, 1. Perdón. Y 1, así. Sería 60 y 2 es igual a 20 más... Ok, entonces 62. Perdón. Ya me dijo otra cosa diferente, ¿va? Si está anotando. Entonces me está diciendo que 60 y 2 igual a 20 más 41. 41. Ok. Despejemos I2, ahí tengo un 60. Ok, muy bien, vamos a hacerlo, que yo les ayudo a hacerlo. Este despeje es incorrecto. Ok, vamos a despejar I2. Entonces, todo lo que está ahí junto con I2, de ese lado lo tenemos que aventar para el otro lado. Okay, tenemos entonces aquí, de este lado donde está I2, pues tenemos este 41. Este 41 está sumando. ¿Cómo debería pasar para acá? Restando. Restando. Okay, y este 60 aquí en I2, ¿cómo debería pasar para acá? Restando también. ¿Por qué restando? Porque se está sumando ahí. ¿A dónde se está sumando? Lo ¿Ahí dónde contrario. se está sumando? ¿Dónde se está sumando ahí? Profe, ¿no están positivos y se pasan a negativos? ¿Es en serio, chavos? No. Ahorita estamos así como viendo lo de que se está sumando, de que se está restando, ¿no? Porque entonces despejamos I2. Entonces quedamos 20. Y luego, pues, ¿qué dijimos del 41? ¿Va? Dijimos que está sumando. ¿Qué iba a pasar? Restando. Restando. Entonces sería menos 41. ¿Cómo quedaría ahí la ecuación? Pues quedaría igual a 60 y 2. ¿Cómo pasaría el 60 para el otro lado? Perdón, chavos, pero estos son así como despejes así o tipo de operaciones que las hacen en la secundaria.
está multiplicando el 60, entonces va a pasar para el otro lado dividiendo. Bien. Sí saben por qué va a pasar dividiendo, ¿verdad? ¿O por qué quedaría dividiendo? ¿Por qué es lo contrario? De todas las operaciones, cuando queremos despejar, que tenemos que aventarlo, pues, lo contrario. Entonces quedaría I2 igual a 20 menos 41. Y todo esto porque el 60 está multiplicando, pues va a ser entre 60. Y esta es una ecuación que nos va a quedar aquí. ¿Sí? ¿Queda claro el por qué llegamos ahí? Sí, sí, profe. Ok, ya tenemos la ecuación de I2. Entonces, si nosotros, y se acaba de la ecuación 2, si nosotros ahora esta ecuación la sustituimos por el valor de I2 de la ecuación que tenemos del número 1, de esta de aquí de arriba, de esta, si sustituimos aquí I2, ya nada más vamos a tener I1 como incógnita, o sea, si lo usamos aquí. 10 igual a 51 más 40 y 2. Y 2 es igual a 20 menos 41 entre 60. Entonces la podemos sustituir. Aquí sustituimos 40 que multiplica y 2, que es 20 menos 41 entre 60. Y después hacemos la multiplicación. 40 está multiplicando a 20 y está multiplicando a menos 41. ¿Cómo nos quedaría después la ecuación? 40 por 20, ¿cuánto es? 800. 80. 800. ¿Cómo que 80? 800. Sí, sabe. Son Ok, 800, y ¿no? 40 por menos 40, ¿cuánto es? Menos 800. ¿Cuánto? Menos 800. ¿Por qué 40 por 20 es 800 y de multiplicar 40 por menos 40 también es 800? Bueno, pero en este caso menos 800. Si son, es el doble de 20 y 40. Menos 1600. Menos 1600, correcto. Menos 1600. ¿Qué onda, chavos? ¿Qué les está pasando? Entonces nos quedaría a menos Es que no sé 1600 calculadora. y 1, pues sí, pero pues 4 por 4, 16, le agrego 2 ceros, 1600. Ok, ya tenemos eso y tenemos una división. Acuérdense que todo esto está dividido entre 60. Esta parte de aquí de 800 y menos 1600 entre 60. Entonces lo que podemos hacer ahí es dividirlos. 800 entre 60 menos 1600 entre 60. Pudimos haberlo hecho desde acá, desde arriba, no hay ningún problema. Dividir 20 entre 60 y menos 40 entre 60. Al final de cuentas es una división que se tiene que realizar. Entonces, ¿cuándo quedaría ahí? Si dividimos entre 60. 800 entre 60, usen la calculadora para aquello de los errores. 13.3. 13.3 y qué más. Menos 1600 entre 60.
26.67 y 1. Ok, aquí es I1. Hay que checar bien que el que tiene la incógnita o la variable es 1600, ¿verdad? I1. Entonces queda I1. Ahora sí, tengo 51 menos 26.67 y 1. Estas las puedo restar. ¿Cuánto sería 51 menos 26.67 y 1? 23.33. 23.33, correcto. ¿Ok? El 13.3 que está sumando lo podemos pasar para el otro lado para restarlo al 10. O sea, este lo podemos pasar para acá. Está sumando, entonces para acá pasaría restando. Entonces, si al 10 le voy a restar eso, la ecuación quedaría de esta manera. ¿Va? Entonces, tenemos 10 menos 13.33 igual a 23.33 y 1. O lo podemos dejar que sería 10 igual a 13.33 menos 23.33, ¿verdad? Sí. Y 1. Tenemos ahí eso. Y después, pues, despejamos y 1. Entonces el 13.33 está sumando, lo pasamos restando. Entonces así quedaría. ¿Verdad? Tenemos 13 restando, 13.33 restando igual a 23.33. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? No, No, profe. profe. Ok. 10 menos 13.33, ¿cuánto nos da? Usen la calculadora para aquello que pudiera haber error. ¿Cuánto nos da? Menos 3.33. Ok, menos 3.33, correcto. Entonces, menos 3.33 igual a 23.33 y 1. Ok. Pero lo que yo quiero determinar es y 1. Entonces tengo que despejarlo. Si 23.33 está multiplicando, ¿cómo debería pasar para otro lado? Dividiendo. Exacto, dividiendo. Entonces nos quedaría que I1 es igual a menos 3.33 entre 23.33. ¿Y cuánto nos daría esa división? No sé por qué me salen los numeritos chiquitos. ¿Cuánto es igual a esto? 7.007. Perdón, 006. Entonces nos da igual a, ¿me lo pueden volver a repetir? 0.14. Porque se va a poner a dividir el 23.33 entre... Si está multiplicando, pasa dividiendo. Ustedes deben estarse asegurando de cómo son esas operaciones. Lo que dividen es el 23 entre 3, pues ya ahí es un número bastante grande. Ok, ya tenemos el valor de la corriente. 0.14, ¿qué? ¿Qué?
¿Qué son? Los Amperes. 0.143, ¿eh? Amperes. Son amperes, exacto. Estamos hablando de una corriente. Y si ustedes me dejan este resultado así, está incorrecto. Ustedes me dejan 0.143 amperes, está incorrecto. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos un signo de menos. Aquí hay un signo de menos. Entonces, si yo divido un número negativo entre un número positivo, me va a dar, ¿qué? Un número negativo. Entonces sería menos 0.143 amperes. Es la manera que pudiera estar correcto esta corriente. Si me lo dejan sin el signo, está mal. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Ok, muy bien. Ya tenemos una corriente que es I1. Profe, Mándeme. ¿cómo sacó el 23.33? 23.33 dividimos 1600 entre 60. Ah, no, perdón. Entonces aquí hubo un error, ¿no? Ah, no, mentira. Del 51 menos 23. Punto 67. Sí, y aquí este es más, aquí este signo es más, no es menos. Menos 26.67, 50 menos 26.67. De ahí mero. Sí, profe. Ok, ya tenemos el valor de I1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos la ecuación de aquí al lado. Ustedes observan, esta tenemos nada más como incógnita I1. Entonces, esto lo pudiéramos sustituir aquí. No pudiéramos, ahí lo tenemos que sustituir. Entonces, I2 igual a 20 menos 41 entre 60. Entonces, ahí tenemos que hacer esa sustitución. Entonces, I2 igual a 20 menos 40, que multiplica a menos 0.143 dividido entre 60. Multiplicamos el 40 por el punto 0.43, es menos 40 y 1, por lo tanto, al tener negativo por negativo nos va a dar positivo. Y por eso tenemos ahí el más 5.72 de esta multiplicación. Bueno, aquí puse está el asterisco para marcar como multiplicación. Entonces queda 20 más 5.72, serían 25.72, se divide entre 60 y nos daría a 0.429 amperes positivos. Entonces ya tenemos que I2 tendría esto. Y ya conocemos dos corrientes. ¿Cómo determinamos I3? Sumando I1 más I2. Exacto, sumando I1 más I2. ¿Por qué? Porque tenemos que I3 es igual a I1 más I2. Entonces lo sumamos. ¿Cuánto nos daría esa suma? I3 igual a I1 más I2. 0.286. Exacto, nos daría a 0.286 amperes. Entonces tenemos menos 0.143 más 0.429 igual a 0.286 amperes. Y aquí tenemos el valor de las tres corrientes.
¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Profe, ¿puede salir negativo el valor al final? Sí, si la corriente que estamos sumando, por ejemplo, si I1 fuera más grande que I2, pues saldría negativo. I3. Pero para este caso, pues no es así. De mi parte es todo, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Dar otro ejemplo sobre la dirección de las corrientes entre las mallas, pero ahora opuestos entre sí. No lo entiendo. Ve que la flecha en la corriente, en el circuito, van hacia el mismo lado, ¿verdad? Donde uno vaya hacia un lado y el otro vaya hacia otro. Esta, la corriente I1 va hacia la derecha y la corriente I2 va hacia la izquierda y van en sentido contrario. Y la de I3 va hacia abajo, o sea, no van ninguna hacia el... ¿O a qué se refiere? A que, por ejemplo, si esta viene I1 para acá, I2 venga para acá. Sí. I3 vaya hacia arriba. ¿A eso se refiere? Sí. Ok, pues pueden ustedes hacer este mismo ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? I1 se mantiene igual. Va al mismo sentido. Entonces, la polaridad del voltaje en R1 sería más menos. Para R2 cambiaría. ¿Por qué razón? Porque ahora entra por el lado izquierdo. Entonces sería más menos. ¿Sí? Y para I3 sería más menos. ¿Por qué razón? Porque ahora entraría por abajo. Entonces cambiarían las ecuaciones. Entonces sería 10 menos I1R1. Y aquí sería de menos a más R3 más I3R3. Entonces nuestra ecuación al final cambiaría aquí donde 10 igual a I1R1 menos I3R3. Entonces el valor se lo lleva I1. ¿Cómo que el valor se lo lleva I1? ¿A qué se refiere? La corriente, pongamos, en una hipótesis, la corriente 1 entra por arriba y la corriente 2 entra por abajo. En la R3 entonces empezaría como negativo o positivo. A ver, ¿cómo otra vez? Pues aquí la I2, o sea, está aquí del lado de izquierda a derecha. De abajo es I3. Exacto. Mira, supongamos I1 entra por arriba. Ok, pasa por R1. Aquí está, I1 aquí es. Por eso, entra por la resistencia, positivo, negativo, y entra el nodo. Entonces ahora I2, que entra por arriba, por abajo. I2 es esta de acá del lado derecho. Entonces ahora entraría por abajo. No entiendo por qué entraría por abajo, está acá arriba. Porque se cambiaría lo que es el sentido de la flecha, ¿no? De la malla.
Sí, I2 aquí está, cambiaría hacia el lado derecho. O sea, I2 en lugar de entrar al nodo, ahora va a salir. Aquí va I2. Porque eso fue lo que dijimos, cambiaron el sentido. Este es I2. I3 en lugar de salir, ahora va a entrar. I1 lo dejamos igual, va a entrar. Entonces, ¿cómo cambiaría nuestra ecuación en los nodo A? Entra I1, entra I3 y sale I2. ¿Sí? Ay, sí, ya estoy comprendiendo. Entonces, la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las que salen. Entonces, nuestra ecuación cambiaría. I1 más I3 sería igual a I2. Porque son ya serían los corrientes que están entrando al nodo. Ya comprendí. Entonces, si teníamos aquí que I3 igual a I1 más I2, ahora sería I1 más I3. Entonces, cambiarían los signos. I1 más I3, si yo sumo punto 143 más 2.86, ¿cuánto me da? ¿Me puede repetir el valor? Se supone que ya con lo otro es I2 igual a I1 más I3. ¿Cuánto me da I1 más I3? Punto 429. Ok. Punto 429. ¿Cuánto vale I2? Punto 429. Simplemente que cambiarían. Usted me sumó I1 positivo. Ya no lo puso negativo. Entonces ahora sería negativo. No, cambiaron los signos. Al final de cuentas nos va a dar lo mismo, o sea, la sumatoria de las corrientes que entran va a ser igual a las que salen. Y va a ser todo el mismo procedimiento, lo único es de que en todas las ecuaciones va a cambiar el signo. ¿Por qué razón? Porque ya cambiamos el sentido de la corriente, por lo tanto la polaridad de los voltajes va a ser diferente. Lo pueden hacer, y de hecho sí, se los voy a dejar de tarea para el día de mañana que ustedes lo hagan. Para la asignación de la clase sincrónica. Ese mismo ejemplo con las corrientes diferentes. Igual el análisis en el mismo sentido, a favor de las manecillas del reloj, y en contra de las manecillas del reloj. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta de este ejemplo? No, profe. Ok, muy bien. Ok, se supone que tengo 13 en el grupo y nada más he conectado 12. ¿Quién se desconectó? Fui yo, profe, es que se me sale mucho de la señal de mi teléfono. Ok. ¿Alguna duda, Nicolás? No, lo estuve resolviendo, bueno, siguiendo los procedimientos que nos fue dando, lo estoy resolviendo con Tames. Ok, lo voy a creer. Muy bien. Bueno, entonces, como les dije, va a quedar de asignación. Ahorita se la subo si quieren para empezarlo. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase. Vamos, profe. Profe, nos vamos. Nos vemos, cuídense.